Vale, pues septiembre de 2020 me dice, sobre una cara A de un prisma de material transparente incide perpendicularmente desde el aire un rayo de luz a una distancia de 5 centímetros desde el vértice superior, cuyo ángulo es de 30 grados, ver figura. Es decir, por aquí va a incidir un ángulo perpendicular a la superficie a 5 centímetros del vértice. Calcula el tiempo que tarda el rayo en alcanzar la cara B y el ángulo de emergencia al aire a través de dicha cara. Si el material es un vidrio con un índice de refracción de 1,5. Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Cuando yo tengo el ángulo incidente con 90 grados, el ángulo que se refracta va a tener también 90 grados, ¿vale? Va a seguir hacia adelante. ¿Sí? Porque lo único que tengo que hacer, si queréis aplicar la ley de Snell, la podéis aplicar. N1 por el seno del incidente será igual a N2 por el seno del refractado. Como el incidente son 90 grados, seno de 90, me va a valer 0. Entonces, para que valga 0, el refractado tiene que valer también 90 grados, ¿vale? Sigue hacia adelante. Entonces, lo primero que voy a calcular es la velocidad con la que va a tener ese rayo de luz. Me dicen que el índice de refracción es de 1,5. El índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío partido de la velocidad de la luz en ese medio. 1,5 será igual a 3 por 10 a la 8 partido de la velocidad en ese medio. La velocidad en ese medio será 3 por 10 a la 8, lo divido entre 1,5. 2 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿vale? Y para calcular el tiempo, como eso va a ser un MRU, lo que necesito también es calcular la distancia. ¿Cuánto vale esto de aquí? Pues por trigonometría, como yo sé que este lado de aquí son 5 centímetros y este ángulo son 30, lo que voy a utilizar es la tangente. La tangente de 30 será igual al cateto opuesto, que es lo que yo no sé, voy a llamarlo X, partido del cateto contiguo, que vale 5 centímetros. De ahí calculo que X vale tangente de 30 por 5, 2,89. ¿Vale? 2,89 es la distancia que recorre la luz. A esta velocidad lo que calculo es el tiempo. Como es un MRU, pongo la fórmula del MRU. Posición es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición a la que tiene que llegar es de 2,89, va a partir de 0, la velocidad que lleva es 2 por 10 a la 8 y calculo el tiempo despejando. Cuidado, si lo ponéis así, esto está en centímetros y esto está en metros por segundo. Así que esto de aquí no son 2,89, son 2,89 por 10 a la menos 2 para ponerlo en metros, ¿vale? Entonces, esto entre 100 para ponerlo en metros y entre 2 y entre 10 elevado a la 8. 1,44 por 10 elevado a la menos 10 segundos, ¿vale? Voy a cambiar aquí al azul para hacer el lado de la parte. Y me dicen también que calcule el ángulo de emergencia. Vale. Cuando incida sobre esto, lo que tengo que dibujarme es la normal, que va a ir hacia aquí. Este ángulo de aquí será el ángulo de incidencia y lo que tendré que calcular es el ángulo que tiene fuera, ¿vale? La pregunta es cómo calculo yo ese ángulo, el ángulo de incidencia. Yo sé que esto de aquí son 90 grados, esto de aquí son 30, por lo tanto, este de aquí tiene que ser 60 para sumar 180. Como este ángulo de aquí son 60 y este ángulo de aquí es un ángulo recto, ¿vale? Aquí la normal. Y este ángulo de aquí es el ángulo recto, esto de aquí tendrá que ser 30 grados. ¿Vale? Lo hago a partir del triángulo grande. Entonces, el ángulo de incidencia es 30 grados. Incide por este lado, me saldrá por este de aquí, y lo que tengo que calcular es ese ángulo de ahí. ¿Vale? Se me girará un poco. Aplico la segunda ley de Snell. No lo he puesto. Segunda ley de Snell me dice que N, como pasa del prisma al aire, voy a poner directamente esto es vidrio, ¿verdad? Calculo el tiempo, tal, es vidrio. Pues N del vidrio por el seno del ángulo incidente que está en el vidrio será igual a N de lo de fuera es aire por el seno del ángulo refractado. Y eso es lo que tengo que calcular. En el vidrio me dicen que vale 1,5 por el seno del incidente, que hemos calculado que son 30 grados. Será igual a N del aire, que me dicen que vale 1, por el seno del refractado. Y de ahí calculo el refractado. Seno de 30 por 1,5, arcoseno de eso, 48,6. Pues el ángulo de salida es de 48,6 grados, ¿vale? Este de aquí, 48,6 grados. Eso
Eso es el apartado A. Y el apartado B dice, emergerá el rayo por la cara B si el prisma es de diamante, cuyo índice de refracción es de 2,5. Razón y la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé el ángulo de incidencia, que es 30. Entonces, lo que voy a hacer es calcular a partir de qué ángulo tengo reflexión máxima, es decir, el ángulo límite, ¿vale? Entonces, borro esta parte de aquí ya. Bueno, borro todo, de hecho. Entonces, aquí otra vez lo mismo. Esta sería la normal y esto me va a salir para acá, ¿vale? Lo que voy a hacer es calcular el ángulo límite. Entonces voy a pintar el ángulo límite con el verde. A partir de qué ángulo el rayo de luz se me pega a la superficie, ¿vale? Y no se va hacia afuera. Entonces, aplicando la segunda ley de Snell, N1 por el seno del incidente será igual a N2 por el seno del refractado, donde el refractado tiene que valer 90 grados para que sea el ángulo límite, ¿vale? Esto pasa de, el N1 es la parte del incidente, que tiene 2,5. 2,5 por el seno del ángulo, que es lo que tengo que calcular, será igual a N2, que es la del aire, por el seno de 90. El ángulo incidente es seno de 90, que vale 1, 1 entre 2,5, arcoseno de ANS. 23,58. ¿Vale? Y este de aquí es el ángulo límite. Es decir, que si tengo un ángulo por debajo de esto de aquí, sí que voy a tener fuera una parte de refracción, pero si tengo un ángulo mayor, ¿vale? Cuanto mayor sea ese ángulo con respecto a la normal, al final lo que va a hacer es que con este pedazo de ángulo, eso no se me mete en la superficie, se me queda en reflexión total. Por lo tanto, como el ángulo que yo he calculado que tengo es de 30 grados y el ángulo máximo para el cual exista refracción es de 23,58, en este segundo caso no tendría fuera rayo, tendría reflexión total, ¿vale? Porque tiene que estar por debajo de 23,58. Si está por encima, no sale el rayo para afuera. Entonces, cuando este rayo incide, lo único que hará será reflejarse, ¿vale? Con 30 grados también.